Condado de Washington, Utah, 1965. El juez Richard S. había sido una figura clave en el sistema judicial del condado durante casi 2 décadas, conocido en toda la región por su estricta adhesión a los principios y su enfoque inflexible en la imposición de sentencias. A sus 58 años, Hayes inspiraba respeto y a menudo temor en su sala con su imponente estatura, su cabello canoso cuidadosamente cuidado y su mirada penetrante que, según los acusados, podía hacer sentir culpable incluso a los inocentes. Hayes se había ganado su puesto gracias a sus conexiones políticas y a una dedicación inquebrantable a lo que él llamaba justicia al pie de la letra. A diferencia de los jueces que consideraban la rehabilitación y las circunstancias atenuantes, Hayes se centró principalmente en el castigo como medida disuasoria. Los registros del condado muestran que sus sentencias eran, en promedio, un 30% más largas que las de sus colegas por delitos comparables, lo que le valió el apodo de Hayes de hierro entre las fuerzas del orden y apodos menos halagadores entre los abogados defensores. Su residencia personal reflejaba su prestigio profesional, una propiedad considerable en las afueras de St. George, con jardines impecables y un estanque decorativo. Tras el fallecimiento de su esposa Elaine por cáncer en 1961, Hayes vivió solo en la espaciosa casa. Su único hijo, Curtis, se había mudado a California años antes. Según se dice, su relación se vio afectada por las rígidas expectativas y la inflexibilidad del juez. El caso de mediados de la década de 1950, relacionado con el robo a Westland Construction Supply, se convirtió en uno de los fallos más debatidos de Hayes. El 12 de noviembre de 1955, un intruso irrumpió en el almacén durante la noche. Cuando el vigilante nocturno Vernon Hallas investigó ruidos inusuales, se topó con el agresor y recibió un disparo en el hombro, lo que le provocó una discapacidad permanente en el brazo derecho. El agresor huyó con aproximadamente $3.800 de la caja fuerte de la oficina. La investigación se centró rápidamente en George Mason, un mecánico de 32 años del taller Lerner en las afueras de St. George. A pesar de no tener antecedentes penales, Mason fue arrestado con base en 3 pruebas clave: sus huellas dactilares en la caja registradora, una pista anónima que lo señalaba como el culpable y su persistente silencio durante el interrogatorio policial. Cuando el caso llegó a la sala del juez Hayes en febrero de 1956, la fiscalía presentó estos elementos como prueba definitiva de culpabilidad. El abogado defensor de oficio de Mason argumentó que las pruebas eran puramente circunstanciales, destacando la ausencia de testigos presenciales, de armas recuperadas o de un móvil comprobado. Cuestionaron la fiabilidad de la información anónima y sugirieron que el silencio de Mason se debía a la confusión, no a su culpabilidad. El juez Hayes mostró mínima tolerancia hacia los argumentos de la defensa. Las transcripciones judiciales documentan múltiples ocasiones en las que interrumpió las declaraciones de la defensa, en particular al declarar que un hombre inocente no tiene nada que ocultar. Tras un breve juicio, Hayes impartió instrucciones al jurado que los observadores legales describieron posteriormente como manifiestamente sesgadas hacia la presunción de culpabilidad. En la sentencia del 7 de febrero de 1956, Hayes impuso la pena máxima, 8 años de prisión estatal, declarando: el fundamento de una sociedad civilizada se basa en el respeto tanto a la propiedad como a la vida humana. Usted ha demostrado desprecio por ambos. Con estas palabras, George Mason inició su encarcelamiento en la prisión estatal de Utah, mientras el juez Hayes continuaba su gestión en los procedimientos judiciales del condado de Washington. 3 años después del encarcelamiento de George Mason, surgieron acontecimientos que alterarían irrevocablemente el curso de su caso. En abril de 1959, el abogado defensor Wilson Thatcher, recién asignado para revisar las apelaciones de Mason, descubrió discrepancias significativas en la investigación original y los procedimientos del juicio. El descubrimiento más convincente de Thatcher se centró en las huellas dactilares de Mason en la caja fuerte. Mediante una investigación minuciosa, Thatcher estableció que Mason efectivamente había realizado el mantenimiento del camión perteneciente al propietario de Westland Construction Supply, Horace Westland, el día anterior al robo. Durante este mantenimiento rutinario, Mason había ayudado a Westland a recuperar documentos de su vehículo, incluyendo la caja fuerte portátil que posteriormente fue robada.
Este contacto legítimo proporcionó una explicación razonable de las huellas dactilares de Mason en el artículo. La pista anónima que dirigió a la policía hacia Mason resultó igualmente problemática. Sacher localizó a la fuente, Frank Denton, de 17 años, quien admitió bajo presión haber inventado la información. Denton confesó que el alborotador local Lal Everett lo había obligado a hacer la llamada para desviar la atención policial. Casualmente, Everett había abandonado el estado poco después de la condena de Mason y no pudo ser localizado para interrogarlo. Quizás lo más perjudicial para el caso original de la fiscalía fue la retractación de Elliot Warner, el guardia de seguridad diurno del almacén. Warner había declarado inicialmente que había visto a Mason inspeccionando las instalaciones días antes del robo. En una declaración jurada obtenida por Sacher, Warner admitió que los investigadores lo presionaron para que identificara a Mason a partir de fotografías, a pesar de su incertidumbre, y que posteriormente exageró su identificación provisional en su testimonio ante el tribunal. Estas revelaciones, junto con la evidencia de que los investigadores no habían perseguido a otros sospechosos viables, culminaron en una audiencia ante el Tribunal Supremo del Estado de Utah. El 23 de mayo de 1959, el tribunal anuló la condena de Mason, alegando errores fundamentales en la recopilación y presentación de pruebas que minaron considerablemente la confianza en el veredicto. La mala conducta de la fiscalía trascendió estos asuntos. Los registros revelaron que el fiscal adjunto Luther Reynolds había ocultado pruebas potencialmente exculpatorias, incluyendo las declaraciones de 2 testigos que afirmaron haber visto a Mason en un restaurante al otro lado de la ciudad durante la hora estimada del robo. Además, Dornan Hollis, el vigilante nocturno herido, había descrito inicialmente al agresor como de baja estatura, una descripción incompatible con la estatura de Mason, de 1,85 metros. La conducta del juez Hayes durante el juicio fue objeto de un riguroso escrutinio. El Tribunal de Apelaciones señaló sus intervenciones inapropiadas durante las presentaciones de la defensa y su lenguaje perjudicial en las instrucciones al jurado como factores que privaron a Mason de un juicio justo. Si bien Hayes no enfrentó sanciones formales, su reputación en el ámbito legal sufrió un daño significativo. El 2 de junio de 1959, tras cumplir 3 años, 4 meses y 25 días de prisión, George Mason salió libre. Las autoridades del condado de Washington no ofrecieron disculpas formales ni le proporcionaron compensación por su encarcelamiento injusto. El verdadero autor del robo del almacén nunca fue identificado y el caso finalmente se archivó. Vernon Hollis, el vigilante herido, falleció en 1961 por complicaciones no relacionadas con sus heridas, sin que se hiciera justicia. El regreso de George Mason a la vida civil en junio de 1959 demostró rápidamente que la exoneración en el papel no se traducía en rehabilitación en la práctica. A los 35 años, Mason salió de la cárcel para descubrir que los cimientos de su vida se habían desintegrado durante su ausencia. Su primera sorpresa llegó al llegar a la modesta casa que compartía con su esposa, Vera, y encontrarla ocupada por desconocidos. Los vecinos le informaron que Vera había vendido la propiedad 18 meses antes. Investigaciones posteriores revelaron que ella había solicitado el divorcio durante su segundo año de encarcelamiento, alegando abandono y ruptura irreparable de la relación conyugal. Los registros judiciales confirman que el divorcio se formalizó en septiembre de 1957 y Vera se mudó a Nevada. No dejó ninguna dirección futura. Los intentos de Mason por reconectarse con su hermana, Eleanor, resultaron igualmente desalentadores. El esposo de Eleanor, Howard Presley, diácono de la iglesia local, le negó la entrada a Mason a su casa, alegando que su asociación criminal había deshonrado a su familia. A pesar de la aparente reticencia de Eleanor a imponer esta separación, finalmente accedió a la decisión de su esposo, rompiendo así el último vínculo familiar de Mason. Las perspectivas de empleo presentaban desafíos insuperables a pesar de su exoneración oficial. St. George, a finales de la década de 1950, era una comunidad unida donde las noticias circulaban con rapidez, pero los matices a menudo se perdían en la transmisión. Los periódicos locales habían cubierto ampliamente el arresto y la condena de Mason, pero solo dieron una cobertura mínima de su exoneración.
El informe completo del St. George Sentinel sobre su liberación constaba de 3 párrafos en la página 7, en comparación con el tratamiento que recibió su condena en primera plana. Los intentos de Mason por retomar su carrera como mecánico de automóviles se toparon con un rechazo constante. Lerner's Garage, su antiguo empleador, había cubierto su puesto. El propietario, Thomas Warner, explicó con disculpas que contratar a Mason alejaría a los clientes, independientemente de lo que dictaran los tribunales. Se produjeron reacciones similares en todo el condado, con posibles empleadores alegando preocupaciones sobre la fiabilidad y la percepción del cliente en lugar de mencionar directamente su condena injusta. La vivienda presentaba obstáculos similares. Los caseros encontraban repetidamente razones para rechazar sus solicitudes una vez que reconocían su nombre. Durante aproximadamente 7 meses, Mason residió en el Wayfarer Motel, a las afueras de la ciudad, pagando tarifas semanales que rápidamente agotaron sus modestos ahorros. Su habitación, la número 17 según los registros del motel, se convirtió en su mundo entero, un espacio de apenas 3 metros cuadrados que contenía una cama individual, una cómoda y una silla. A principios de 1960, la desesperación económica obligó a Mason a aceptar cualquier empleo que encontrara. Los registros de empleo del condado indican que trabajó brevemente en la planta de residuos municipales, seguido de una serie de puestos temporales en mantenimiento de carreteras, servicios de limpieza y labores agrícolas. Ninguno duró más de unos meses, ya que los empleadores siempre encontraban motivos de despido que evitaban cuidadosamente mencionar su pasado. En la primavera de 1962, Mason comenzó a trabajar de forma independiente como jardinero y manitas, atendiendo principalmente a residentes mayores que desconocían su historia o no les preocupaba. Operaba al contado, sin registro mercantil formal, y se anunciaba únicamente por recomendaciones de boca en boca. Esta precaria existencia le proporcionaba apenas lo necesario para subsistir. Los registros de la tienda general de Grayson muestran que sus compras se limitaban exclusivamente a artículos esenciales, sin ningún lujo. Durante este periodo, Mason se aisló cada vez más. Antiguos conocidos cruzaban la calle para evitar interactuar. La asistencia a la iglesia, que antes era un pilar de su rutina semanal, cesó por completo después de escuchar a los feligreses discutir si su presencia era apropiada. La única excepción a su aislamiento era su cena habitual de los jueves en el Dunner's Diner, donde la camarera Harriet Fleming lo recordaba como infaliblemente educado, pero profundamente triste, un hombre que parecía llevar el peso de algo demasiado pesado para soltarlo. El verano de 1964 trajo consigo un cambio sorprendente en la situación de George Mason. En lo que muchos lugareños describieron como el arreglo más improbable imaginable, Mason comenzó a trabajar como jardinero en la residencia del juez Richard Hayes. Las circunstancias que llevaron a este empleo siguen siendo poco claras, con múltiples versiones contradictorias registradas. Según Philip Garner, quien dirigía una pequeña empresa de paisajismo en St. George, el juez lo contactó para pedirle recomendaciones de alguien que se encargara del mantenimiento de su propiedad después de que su anterior jardinero se mudara a Colorado. Garner, consciente de la ética de trabajo de Mason, pero receloso de las posibles repercusiones, lo sugirió tentativamente. Para sorpresa de Garner, Hayes mostró interés de inmediato y le solicitó la información de contacto de Mason sin dudarlo. Un relato contradictorio proviene de la ama de llaves de Hayes, Dorothy Winters, quien afirmó que el juez se había encontrado con Mason trabajando en propiedades vecinas y se había puesto en contacto con él directamente. Según Winters, Hayes mencionó específicamente estar impresionada por la meticulosa atención de Mason a las plantas ornamentales, en particular su cuidadoso mantenimiento de las fuentes decorativas, similares al estanque de Hayes. Independientemente de la conexión inicial, los registros laborales confirman que Mason comenzó a trabajar formalmente en la residencia de Hayes el 23 de julio de 1964. Con un contrato estándar que estipulaba 20 horas semanales a un salario ligeramente superior al habitual para puestos comparables. El acuerdo generó mucha especulación en todo el condado de Washington, con teorías que iban desde el remordimiento de Hayes por su participación en la condena injusta de Mason hasta sugerencias más cínicas de que el juez disfrutaba ejerciendo autoridad sobre el hombre al que había sentenciado.
Los vecinos inmediatos de Hayes informaron que los dos hombres mantenían una interacción estrictamente profesional, con mínima conversación más allá de lo estrictamente laboral. Walter Simmons, cuya propiedad colindaba con el límite este de Hayes, describió haberlos observado. No eran amistosos, pero tampoco hostiles. Mason trabajaba, Hayes inspeccionaba, y eso era todo. Aunque escuché al juez elogiar el trabajo del estanque un par de veces. El estanque al que hace referencia Simmons ocupaba un lugar destacado en la propiedad de Hayes. Una fuente artificial de agua de aproximadamente 4,5 metros de diámetro y 1,5 metros de profundidad en su centro. Mason dedicó gran atención a este elemento, instalando nuevas plantas acuáticas y manteniendo la suya, un recipiente ornamental de piedra, colocada cerca de su borde. Los recibos de la ferretería de agosto a diciembre de 1964 muestran que Mason adquirió equipo especializado para este fin, incluyendo componentes de filtración de agua y plantas acuáticas de temporada. Con el paso de los meses, el inusual acuerdo laboral se convirtió en una rutina. Hayes continuó con sus funciones judiciales, mientras que Mason amplió sus responsabilidades para incluir pequeñas reparaciones estructurales en dependencias y el mantenimiento regular del viejo Cadillac de Hayes. Los registros del condado indican que Hayes aumentó las horas de Mason a 30 semanales en noviembre de 1964, lo que indica satisfacción con su desempeño. Dorothy Winters testificó posteriormente que Hayes había comentado sobre la fiabilidad de Mason en múltiples ocasiones, destacando en particular su puntualidad y minuciosidad. Según Winters, Hayes había comentado en enero de 1965 que Mason era el trabajador más meticuloso que había contratado, elogiando específicamente su atención al detalle al reposicionar la suya de piedra para captar la luz óptima de la tarde. A pesar de este acuerdo profesional, no hay evidencia que sugiera que la relación fuera más allá de la de empleador y empleado. Mason continuó viviendo en una pequeña habitación alquilada en el Wayfarer Motel, manteniendo su solitaria existencia fuera del horario laboral. Hayes, mientras tanto, conservó su porte judicial y su posición social, asistiendo a eventos y manteniendo su posición como líder comunitario sin reconocer jamás públicamente la ironía de su elección de personal doméstico. Para febrero de 1965, el acuerdo llevaba casi 7 meses en vigor. Los residentes del condado de Washington se habían adaptado en gran medida a la peculiar situación y los chismes se calmaban a medida que nuevas controversias acaparaban la atención pública. Ninguno de los dos podía prever la magnitud con la que su inusual conexión pronto volvería a la palestra local. En la mañana del 17 de febrero de 1965, Dorothy Winters llegó a la residencia del juez Hayes para su limpieza habitual de los miércoles y descubrió un silencio inquietante. Normalmente, Hayes estaría terminando de desayunar en la cocina, pero su ausencia impulsó a Winters a registrar la casa. Al no encontrar rastro del juez dentro, procedió a revisar los jardines. Aproximadamente a las 8:47 de la mañana, según su declaración posterior ante la policía, Winters descubrió el cuerpo de Hayes flotando boca abajo en su estanque ornamental. Inmediatamente contactó a las autoridades, que llegaron en 12 minutos. Las primeras observaciones de los agentes que acudieron al lugar no revelaron signos evidentes de violencia en el cuerpo, que vestía pijama y bata, lo que indicaba que Hayes había salido durante la noche. El médico forense del condado, Dr. Leonard Thorne, realizó un examen preliminar en el lugar de los hechos y documentó la presencia de agua en los pulmones, compatible con un ahogamiento. Sin embargo, el Dr. Thorne también observó abrasiones en ambas muñecas que parecían inconsistentes con una lesión accidental, observando que presentaban un patrón de hematomas que sugería una inmovilización más que un impacto. Estos hallazgos serían posteriormente importantes en la investigación. Cerca del borde del estanque, los investigadores descubrieron la suya de piedra, el recipiente decorativo que Mason mantenía con tanto esmero, volcada y parcialmente sumergida. El detective Samuel Warren documentó manchas de sangre en su parte inferior y análisis de laboratorio posteriores confirmaron que la sangre no coincidía con el tipo de Hayes. La identidad de esta fuente de sangre seguía siendo incierta, ya que los investigadores aún no disponían del análisis de ADN. Los patrones de desplazamiento de la hierba alrededor de la suya indicaban que había sido movida recientemente de su ubicación habitual. La evidencia más impactante fue la ausencia de George Mason.
Su jornada laboral programada habría comenzado a las 9 de la mañana, pero nunca llegó. Los agentes enviados al motel Wayfarer encontraron su habitación, la número 17 después de casi 6 años, completamente vacía. El gerente confirmó que Mason no había regresado la noche anterior y que faltaban sus pocas pertenencias. Una revisión de los centros de transporte locales no reveló ninguna pista inmediata sobre su partida. La investigación se intensificó cuando el detective Warren supo por el gerente del motel, Louis Thatcher, que Mason había pagado su renta semanal por adelantado solo un día antes, lo que indicaba que no planeaba salir. Además, Mason había dejado una chaqueta de trabajo con herramientas de poda en el trastero del motel, artículos que solía usar a diario en la propiedad de Hayes. 2 días después del descubrimiento de Hayes, la policía detuvo a Mason en una terminal de autobuses de Cedar City, aproximadamente a 80 kilómetros al noreste de St. George. Según el agente que lo arrestó, Calvin Peters, Mason no puso resistencia, pero se negó a responder preguntas sobre su paradero o actividades la noche de la muerte de Hayes. Sus únicos objetos eran una pequeña maleta con ropa, $173 en efectivo y un billete de autobús de ida a Denver, Colorado. El fiscal de distrito Morton Wilkins construyó un caso circunstancial contra Mason basándose en varios elementos clave: su desaparición inexplicable inmediatamente después de la muerte de Hayes, la sangre no identificada en el lugar de los hechos, la conexión histórica entre los hombres y el aparente intento de fuga de Mason. Wilkins teorizó que Mason albergaba resentimiento a pesar de su empleo, y que finalmente actuó basándose en agravios arraigados contra el juez que lo había encarcelado injustamente. El abogado defensor Arthur Blackwood, designado para representar a Mason, construyó una contraargumentación enfatizando la ausencia total de pruebas directas. No se había recuperado el arma homicida, ningún testigo citó a Mason en la escena del crimen durante las horas pertinentes, y el médico forense no pudo descartar definitivamente un ahogamiento accidental. Blackwood enfatizó especialmente que Mason había trabajado de forma fiable para Hayes durante 7 meses sin incidentes, argumentando que si la venganza hubiera sido su motivo, había tenido amplias oportunidades previas. Durante la fase preliminar y el posterior juicio de 5 días en abril de 1965, Mason mantuvo un silencio absoluto sobre los sucesos del 16 y 17 de febrero. Esta estrategia, aunque frustrante para su abogado, resultó efectiva ante el jurado, que no encontró pruebas suficientes para condenarlo. El 23 de abril de 1965, tras 7 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de no culpabilidad, lo que marcó la segunda exoneración de Mason en el sistema judicial del condado de Washington. Tras su liberación, Mason recogió sus escasas pertenencias de la custodia policial y salió del juzgado. Esto marcó el último avistamiento verificado de George Mason en Utah. A pesar de las consultas periódicas de periodistas y entusiastas de casos sin resolver, nunca ha surgido información fiable sobre su paradero posterior. Las denuncias de personas desaparecidas presentadas en estados vecinos no dieron resultados, y los registros financieros no muestran ninguna actividad posterior a su nombre. El juez Richard Hess fue enterrado en el cementerio Evergreen tras un funeral muy concurrido. Su certificado de defunción indica oficialmente ahogamiento accidental como causa, aunque las circunstancias siguen sin resolverse. El expediente permanece técnicamente abierto en los registros del condado de Washington, clasificado como muerte indeterminada en lugar de homicidio. El estanque ornamental donde se encontró a Hayes fue rellenado por los propietarios posteriores en 1967. La zulia de piedra que figuró prominentemente en la investigación fue donada a la Sociedad Histórica del Condado, donde permanece almacenada, un artefacto de uno de los casos más enigmáticos de la región. Sus secretos, como los de Hayes y Mason, nunca fueron revelados por completo.